un desertor de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en ermitaño y luego en padre de familia. El complicado destino de Mark Gursky. Saludos. Hoy recordaremos la historia de un desertor que durante muchos años abandonó la civilización y se fue a vivir al bosque. ¿Qué valioso trofeo encontró el ermitaño en la taiga que le salvó de muchos peligros? ¿Es cierto que el siberiano llevó a su morada a una muchacha que pronto quedó embarazada? ¿Y por qué, años después, las autoridades dejaron solo a un hombre que cometió un crimen contra su patria? No deje de ver el vídeo hasta el final. Será muy interesante e informativo. Movilización en la URSS. Entendamos primero la situación que caracterizaba a la Unión Soviética en 1943. Durante este periodo, la población de nuestro país comprendió perfectamente que la victoria sobre el fascismo ya estaba cerca. Esto se debía a las grandiosas victorias del Ejército Rojo. Los combatientes libraban con éxito una batalla tras otra. Por eso, en la URSS, los altos mandos decidieron otra movilización para acabar definitivamente con el enemigo. Los centros de recepción de reclutas trabajaban sin descanso. Sin embargo, en ese momento, el principal crimen contra el pueblo y la patria no prescindió de él. Como probablemente habrán adivinado, hablamos de la deserción. No todos los soldados podían mostrar valor y coraje en aquel momento. Para no correr el riesgo de engrosar las filas del ejército soviético, tuvieron que eludir el servicio e incluso alejarse de la civilización. Uno de esos desertores fue Mark Gursky, de 23 años. Adaptación a las duras condiciones de vida. ¿Está de acuerdo en que es casi irreal vivir solo en los bosques siberianos? Y cuando se trata del duro clima de la taiga, los animales salvajes y la falta de todo beneficio humano resulta incluso aterrador. Pero Mark Gursky, que se apartó definitivamente del servicio militar, tomó una decisión irrevocable. Solo le queda adaptarse a las difíciles condiciones de vida en los bosques. Llamamos la atención sobre el hecho de que Gursky tenía parientes viviendo en estos lugares. Mark llegó primero al distrito de Ubinsky, en la región de Novosibirsk. Pero quedarse con parientes y amigos, el desertor lo consideró una decisión inapropiada. Y en general, era peligroso que alguien lo atrapara. Podían apresarlo fácilmente y entregarlo a las autoridades. O simplemente informar a los funcionarios necesarios sobre el paradero del criminal. Así pues, Mark Gursky se instaló en el curso alto del río siberiano Tartas. Pero por su propia seguridad, era necesario cambiar de lugar de residencia. Gursky trató de elegir rincones remotos de la taiga. Además, su ruta seguía caminos desconocidos hasta entonces para poder confundir a los demás. Las viviendas de Mark eran cabañas y tiendas construidas casi en todo el perímetro. Como alimento, siendo ya un ermitaño, Gursky elegía caza, pescado e incluso animales grandes. Gracias a su buena salud y a sus inigualables parámetros físicos, Mark podía enfrentarse sin esfuerzo a un oso con un solo cuchillo. Para el invierno, el ermitaño se aprovisionaba de bayas y setas, preparaba leña, cocinaba pieles de animales salvajes e incluso tenía su propio huerto. Un valioso hallazgo. Te sorprenderá, pero Gursky llevaba incluso una ametralladora. El desertor encontró este útil trofeo en el bosque cuando tropezó accidentalmente con un avión de combate derribado. Dado que la acción se desarrolló durante la guerra, un hallazgo de este tipo se convirtió en algo bastante habitual. Tanto la ametralladora como su munición resultaron muy útiles en la práctica. En primer lugar, Mark podía disparar a un animal grande mientras cazaba. En segundo lugar, la ametralladora se convirtió en una herramienta defensiva en caso de todo tipo de amenazas externas. Por supuesto, el ermitaño desertor no iba por ahí con un arma tan formidable. Montó una ametralladora en una de sus cabañas. El resultado fue algo parecido a una DOT. Además de la ametralladora de avión, Gursky descubrió algo más. Se hizo con un generador de corriente continua. En aquella época se llamaba dinamo. Así que, además del fuego, que servía como principal fuente de luz en la oscuridad, Mark utilizó este útil objeto.
La cuestión de la iluminación quedó resuelta a tiempo. La naturaleza salvaje y el primer acceso a las personas. Algunos se preguntarán, ¿cuántos años pasó Mark Gursky en esos lugares? El ermitaño pasó 10 años en soledad. Al principio, Gursky se propuso pasar el resto de su vida en la taiga, y así fue durante varios años. Parecía que el ermitaño desertor se había vuelto finalmente salvaje y se había alejado para siempre de la civilización, así como de todos los beneficios y valores humanos. Pero la necesidad de socialización no tardó en hacerse sentir. Mark Gursky empezó a comunicarse con la población local por su cuenta y riesgo. Como el ermitaño era cazador, intercambiaba periódicamente la carne de animales salvajes por artículos domésticos y medicinas. Más tarde, los aldeanos apodaron a Gursky el Tarzán siberiano por su estilo de vida. También le llamaban el Robinson siberiano. Las necesidades sociales de Mark no acabaron ahí. El hombre pronto se dio cuenta de que no podía prescindir de lo más importante: una mujer, que pudiera compartir con él los años pasados en la taiga. Y así sucedió. La creación de una familia. La acción se desarrolló de la siguiente manera. Un día, Gursky se acercó al asentamiento. De repente, vio que la chica se adentraba en el bosque en busca de setas. Mark la siguió cuidadosamente y la secuestró. Antes, el ermitaño tuvo tiempo no solo de estudiar toda la zona, sino también de camuflar sus cabañas y piraguas. Y para asegurarse de que la chica no era encontrada, Gursky viajó con ella confundiendo la ruta. Como ya se puede adivinar, una vez que el ermitaño desertir encontró una dama, no le fue difícil conseguir una familia. Para ello, Mark mantuvo a la chica en una de sus moradas hasta que la novia se quedó embarazada. También es importante que la chica ya buscaba lugareños. Sin embargo, el resultado de la búsqueda no condujo a nada. Surge la pregunta, ¿cómo se desarrollaron después los acontecimientos? No es posible responder con exactitud, por lo que existen varias versiones. La primera de ellas dice que Gursky se dio cuenta de que su hijo necesitaba todas las condiciones vitales. Unas condiciones que un hombre no podía crear lejos de la civilización. Por lo tanto, Mark tuvo que llevar a la niña a la gente y así dejarla marchar. La segunda versión es que la novia aún consiguió escapar de su novio. Entonces, la cautiva pudo informar a la gente sobre la ubicación del ermitaño. Después, los lugareños, junto con la policía, formaron una expedición. Esta vez tuvo éxito y Mark Gursky fue capturado. El destino ulterior del Robinson siberiano. Por desgracia, la versión exacta de cómo el destino del desertor y ermitaño no hay. Alguien dice que Mark Gursky recibió un término real y pasó varios años en confinamiento. Después de eso, por cierto, se fue a la región de Krasnodar, donde, gracias a sus habilidades, consiguió el puesto de capataz de casa. Y alguien afirma que después de 10 años, Gursky no fue llevado a la responsabilidad penal y, por lo tanto, fue puesto en libertad. Mark volvió con su mujer y su hijo en edad de crecer. Toda la familia partió en dirección desconocida. En cualquier caso, se desconoce dónde está enterrado Mark Gursky y si alguien visita su tumba. Además, hay muchas preguntas sobre el destino de los miembros de su familia. Sin embargo, se sabe con certeza que durante los años de la Segunda Guerra Mundial y tras su final en los bosques de Siberia, vivió un hombre así, que se ganó la reputación no solo de desertor, sino también de ermitaño.